El Centro de Extensión de la Universidad Adventista de Chile presenta a el pastor y profesor Daniel Vera en el curso Filosofía de la Educación Adventista. En el video número 2 destacamos el propósito redentor de la educación adventista. Y la que mejor sintetiza el propósito y misión de la educación adventista es la escritora Elena G. de White en su libro titulado La Educación. Ella lo plantea de la siguiente manera: la obra de la redención y la educación son una. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, hacerlo volver a la perfección que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. La educación, página número 13. Bajo estos parámetros, el propósito de la existencia de las escuelas adventistas es, por una parte, transmitir a sus alumnos las creencias, las actitudes, valores, hábitos y costumbres planteados en las Sagradas Escrituras. Y por otro lado, asegurarse de que puedan recibir una educación equilibrada, que comprenda los aspectos físicos, mentales, sociales y espirituales en armonía con los ideales de Dios. Para lograr lo anterior se insta a que el hogar, la escuela y la iglesia actúen como agentes educativos claves en la consecución del objetivo propuesto, actuando de una manera unificada y cooperando con los agentes divinos a fin de que los alumnos se preparen para ser ciudadanos del reino de Dios y lleguen a ser ciudadanos del reino y del mundo venidero. Dios presenta una educación tan elevada como el cielo y tan amplia como el universo, una educación que no se puede completar en esta vida, sino que continuará en la venidera. La educación, página 20. De todos los agentes educativos, el más básico y fundamental es el hogar, dentro del cual el rol de los padres es vital. No basta enseñarles de la Biblia a los niños, sino que el ejemplo constante respecto a los principios y valores dejarán huellas indelebles en las mentes juveniles de sus amados hijos. Lo afirma también Elena de White en otro de sus libros, el libro El Hogar Cristiano, cuando dice: todo hogar cristiano debiera tener reglas, y los padres deben, por sus palabras y su conducta, el uno hacia el otro, dar a los hijos un ejemplo vivo y precioso de lo que desean verlos llegar a ser. Otro de los agentes educativos es la iglesia. La importancia del rol de la iglesia como agente educativo lo plasma también la misma autora en el libro Consejos para los Maestros. En el libro Consejos para los Maestros, en la página 42, ella dice: la obra que de más cerca toca a los miembros de nuestras iglesias es interesarse en los jóvenes, porque necesitan bondad, paciencia, ternura, renglón sobre renglón, precepto sobre precepto. En el libro Consejo para los Maestros, Elena de White también plantea que no importa si ya sea en el hogar, la iglesia o el colegio, no se debe olvidar que como agente educativo, las Sagradas Escrituras no tienen rival. Para que la educación adventista cumpla sus objetivos y pase de la filosofía a la práctica, hay ciertos factores que resultan esenciales en el proceso. A continuación mencionaremos algunos de ellos. El estudiante debe ser considerado como un ser holístico, según Lucas 2:52, y como una criatura de Dios que debe ser redimida por quien Jesús pagó un alto precio, según lo plantea 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Y sus maestros deben ser modelos de virtudes y competencias quienes les ayudarán a alcanzar su máximo potencial en esta tierra, en espera de la transformación completa que hará nuestro Señor Jesucristo en el momento de su segunda venida, según lo plantea Pablo en 1 Corintios capítulo 15. El currículo debe incluir los elementos básicos
para que el alumno se desempeñe en forma eficiente en la sociedad. Es decir, cada uno de los elementos a desarrollar deben estar bajo la cosmovisión bíblica. La integración de la fe en el aprendizaje es un método eficaz para lograr este objetivo. Por otra parte, la disciplina debe ser redentora, llevando al alumno a reflexionar y al control de sí mismo. Para que esta disciplina sea efectiva, el alumno debe desarrollar el dominio propio y ejercitar su voluntad. Debe entender que la disciplina no es equivalente a castigo. El libro de Proverbios capítulo 15 y versículo 32 lo plantea de esta manera: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El apóstol Pablo dice que hay que criar, y esto también se aplica en los colegios en cuanto a disciplina. Efesios 6, versículo 4. La propia evaluación debe ser considerada como parte del proceso de redención. No solo se deben medir los conocimientos, sino que aún el propio currículo oculto debe permanentemente ser revisado con un objetivo constructivo, a fin de siempre ir retroalimentando los niveles de excelencia. Como conclusión, podríamos preguntar: ¿se justifica hoy, en pleno siglo XXI, una filosofía adventista de la educación? La desintegración básicamente moral de la sociedad, que pese a los grandes avances tecnológicos, nos permiten una convivencia en paz, donde los peligros están a la vuelta de la esquina, donde la violencia y la maldad es reina, no solo necesitan, sino que requiere urgentemente un cambio de paradigmas en la educación. A menos que los educadores se consideren, como dijo Pablo, colaboradores de Dios en la redención del ser humano, vamos camino a un callejón sin salida. No sacamos nada con crear gigantes intelectuales, si no desarrollamos al hombre como un ser integral, y básicamente en lo que respecta a su moral. Como dijo John Locke, la educación debe privilegiar el desarrollo de las virtudes antes que la cultura. Es lo que hoy necesitamos con urgencia. La propuesta adventista llena los desafíos y demandas del momento, porque es una educación redentora e integral. Ella no solo apunta a la entrega de información, sino a la salvación del ser humano caído en el pecado, con el propósito de restaurarlo a la plena imagen de su Creador. Que Dios la bendiga.